Gracias por acompañarnos. En este bloque vamos a hablar de salud y lo hacemos con un tema del que ya hemos creado expectativas. Cuando se habla de alta medicina, cuando se habla de ciencia, liderazgo en salud en este país, hay que mencionar al Hospital Metropolitano de Santiago HOMS. En las últimas horas rodó un comunicado en el que se referían a un estado de quiebre ya de la salud en Santiago. Cuando algo así lo dice el HOMS, pues es demasiado grande. Y nos pareció tan impresionante que en principio pensamos que era una fake news, una noticia falsa. Pues rápidamente activamos los contactos y resulta que no, era cierto. Entonces hay que escuchar cuando la alta medicina está refiriéndose al COVID y a la saturación en las clínicas. Hemos invitado para conversar del tema al doctor Héctor Sánchez Navarro, que es subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago y ya está con nosotros en vivo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctor, porque sabemos que trabajo hay en demasía, pero esto de comunicarle a la gente lo correcto en el momento indicado también es parte del proceso. Así que nuestros saludos. Bien, doctor, buenos días. ¿Podría ponernos en contexto, en un contexto más amplio, lo que ustedes decían ayer en un encuentro con la prensa, que por lo menos en cuanto a ocupación habitacional están al borde del colapso? Sí, muy buenos días. Mire, el día de hoy el hospital persiste con un índice de ocupación de entre un 92% a un 100%. Esto en gestión hospitalaria se conoce como calamidad en gestión de camas. ¿Qué quiere decir esto? Que la rotación de camas no va a ser lo suficientemente efectiva para habilitarlas para más pacientes en el mediano plazo, debido a que la parte de medicina crítica, que es intensivo, está colapsada. Los ventiladores no dan abasto. Entonces, actualmente el hospital tiene a disposición de la población 100 camas COVID, que en realidad es un poquito más porque hay 4 habitaciones que son compartidas. Es decir, nosotros actualmente tenemos una capacidad de aproximadamente 104 pacientes. Nuestra capacidad más alta en el histórico COVID actualmente está en un 92% de índice de ocupación. La situación en Santiago, en las demás clínicas de importancia que cuentan con un buen servicio de medicina crítica, están en condiciones muy parecidas. Los internamientos en el HOMS reflejan el movimiento de pacientes de toda la región. Quisiéramos saber si hay alguna provincia que ha incrementado su demanda en función de lo que ustedes han visto como normal durante este tiempo de la pandemia. Mire, la parte del interior se ha comportado muy parecido al primer pico, que fue a principios de abril. Sigue siendo Santiago 65% de la población de pacientes que aquí acuden por asuntos COVID. El resto de la provincia de zona norte y uno que otro paciente de Santo Domingo. Doctor, ¿podríamos conjeturar a qué se debe esta alza, este pico? Pero independientemente de los factores, de la causa que lo han provocado, ¿considera usted que hay que volver a medidas excepcionales para tratar de controlar la situación, por lo menos en lugares como el Gran Santo Domingo y Santiago? Mire, yo creo que ante situaciones severas, las medidas tienen que ser directamente proporcionales. Esto no es un juego, está muriendo gente, ustedes han visto ahí que se ha multiplicado, el número de fallecidos ha avanzado, la progresión en los números, y todo llama a que la prudencia debe imperar. Y la prudencia dice que si el distanciamiento social no se cumple, hay que imponerlo, porque es la única herramienta que tenemos nosotros que sabemos que funciona contra esta enfermedad, porque no hay ni vacuna, ni hay un tratamiento específico. Hace unas semanas salió un tratamiento aprobado por la FDA, de una farmacéutica, me parece que estadounidense, y los Estados Unidos compraron el suministro, el 90% del suministro por los próximos 3 meses, dejándole al resto del mundo solamente el 10%. Compró todo el suministro para junio y compró el 90% del suministro para julio, agosto y septiembre. Entonces actualmente tratamiento específico no hay, y ese es el problema.
Wow. Doctor, el HOMS tiene un departamento de estadísticas que es excepcional. Quisiéramos saber si de esas informaciones que ustedes están manejando de manera privilegiada hay algunos datos novedosos que pudiese compartir con nosotros. No, mire, nosotros desde el principio hemos dado todos los datos que han salido interesantes del hospital, se lo hemos compartido siempre al Ministerio de Salud Pública como una responsabilidad que tenemos, ¿no? Tanto en la cifra, en la estadística, hemos sido muy transparentes, inclusive con la presentación de cuadros clínicos bizarros, cuadros clínicos que son muy raros. Por primera vez un caso de vasculitis en pacientes pediátricos, inmediatamente se procedió a comunicarlo al ministerio para alertar de la situación. A los pocos días comenzó a aparecer en otra clínica de Santiago. Se han descrito cuadros de afectación cutánea tipo urticaria en pacientes COVID como presentación de inicio, cuadros gastrointestinales que puede empezar como una diarrea por alguna intoxicación alimentaria y son pacientes COVID positivos que han posiblemente iniciado su sintomatología por el sistema digestivo, pero mandatorio siempre ha sido el cuadro respiratorio, ¿no? La afectación respiratoria. Doctor Héctor Sánchez, el HOMS está al límite, pero ¿cómo están ustedes procediendo con nuevos pacientes? ¿Qué les recomiendan? Mire, ante una situación de falta de disposición de camas, nosotros recomendamos a la población que dentro de las posibilidades vuelvan un paso atrás en su actividad cotidiana, porque en cualquier momento va a necesitar ingresarse y no se le puede garantizar una atención adecuada. ¿Adecuada en qué sentido? En que si necesita un ventilador mecánico, si llega en una enfermedad severa y tenemos 84 pacientes primero que él ingresados, no va a poder acceder al ventilador porque hay pacientes primero. El asunto es que la falta de ventiladores que hay para enfrentar esta enfermedad, no solamente aquí en todo el mundo, no es suficiente. Con la medicación que tenemos, con el dominio de la enfermedad que se ha conseguido, con el conocimiento que hemos conseguido, un paciente de UCI, ¿qué tiempo está tomando para salir de su condición crítica? Mire, una vez el paciente entra en ventilación mecánica con una afección severa, el tiempo mínimo de necesidad de ventilación es de 14 días. Y ese es el gran problema una vez el paciente con COVID cae en ventilación, que es tan largo el tiempo de ventilación mecánica que hace aún menos disponible la ventilación mecánica para otros pacientes que lo necesitan. Hemos tenido pacientes que han durado hasta 2 meses en un ventilador. Doctor, varios eventos probablemente hayan contribuido a la situación que se está viendo por lo menos en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Mucha gente también atribuye el aumento de casos positivos al incremento de las pruebas PCR, una consecuencia de eso. Pero yo no sé si ha llegado el momento de valorar la estrategia que se está siguiendo y además con la próxima instalación de nuevas autoridades, yo le pregunto si se necesitará un reenfoque de la estrategia y si desde ya debe haber una actuación conjunta, armoniosa, de las actuales con las nuevas autoridades para que haya una continuación, un seguimiento. Mire, las medidas que se han tomado por parte de las autoridades desde marzo han sido las medidas correctas. Pero de nada vale yo hacer la organización estatal de abordar la situación COVID si la población no sigue las normas. Si la población no hace lo que se le dice, lo que se le informa, lo que se le solicita y muchas veces lo que hay que imponer, entonces no va a surgir efecto las medidas de ninguna autoridad. Actualmente lo que manda es dejar de lado las diferencias en conceptos y en política y trabajar en equipo, y yo sé que así lo están haciendo.
porque sé que son líderes como tal y piensan en el bien nacional. Esto es un asunto país, no un asunto de partido. Y por eso es que llamamos a la conciencia de la población que den un paso atrás, que muy probablemente cuando ameriten una atención no van a poder acceder a ella de manera inmediata por el colapso de las clínicas privadas. Doctor, todos los días nos decimos y nos desdecimos con esto del COVID. Lo que ayer era, hoy ya no es. Y a propósito de eso, me gustaría saber cuál es su criterio sobre el contagio, porque en nuestro entorno da la sensación de que gente que se está cuidando de todas maneras se contagia. Mire qué pasa. Usted toma al azar 10 individuos en la población, ¿no? De estos, el 50% va a estar o asintomático o no va a estar enfermo. Pero del restante, la mitad va a estar positivo, pero está asintomático y no sabe que lo está. Ni lo sabe su familia, ni las personas con las que él interactúa. Y está infectando activamente a todas estas personas que a la vez van a infectar a la misma proporción de personas. Entonces, como se ha liberado la medida de distanciamiento social y se ha relajado el control por necesidades que conocemos, la rapidez y la velocidad con la que se ha infectado la población se ha acelerado. Porque vuelvo y le digo, hay una gran cantidad de personas que van a pasar la enfermedad o la infección sin hacer la enfermedad, totalmente asintomáticos. No se van a dar cuenta, no lo van a saber. Y esas son las personas más peligrosas, porque la gente relaja las medidas, porque vive conmigo, porque es una persona que se ve saludable, porque trabajamos juntos, y es un arma de doble filo. El paciente enfermo es muy difícil que infecte, porque una vez se sabe que está enfermo, ya se distancia de voluntad o por imposición de la familia, pero se distancia de los otros. El problema es que ya todo el mundo está en la calle, está yendo al supermercado, al banco, al trabajo, a la iglesia, a los gimnasios, y se está contaminando. Vimos en el comunicado que planteaba el HOMS, de ahora en adelante ya tenía que atribuirse el derecho de admisión o no de un paciente por la saturación hospitalaria. ¿Ustedes se han visto ya en la necesidad de comenzar a rechazar pacientes? No. Mira, lo que pasa es que el comunicado que salió es un comunicado de circulación interna, un consentimiento informado. Lo que pasa es que siempre aparece gente que quiere incitar al morbo con las cosas, ¿no? Ese documento es un documento de información al usuario y a su familiar, para que sepa que posiblemente debido a la saturación del sistema o del hospital, si el paciente llega a requerir ventilación mecánica, posiblemente en el momento que lo necesite no lo va a entender. Pero sí la atención se le da a todo el que viene al hospital, como siempre así, y como manda la ley. Aquí nosotros en salud eso no lo negociamos. Paciente que entra por la emergencia, que necesita atención sanitaria, la tendrá y siempre la tendrá. Eso, o sea, esa ha sido la malinterpretación de la documentación. La documentación lo que dice es que si llega el momento de usted necesitar una ventilación mecánica, no necesariamente la va a tener porque hay 15 pacientes en ventilación mecánica y hay 85 pacientes ingresados primero que usted. Esa es la situación. Y ante todo esto, que se sabe que tendremos COVID para mucho rato, que faltan ventiladores, el sistema privado no se ha planteado la compra de nuevos ventiladores, el mercado internacional los está proveyendo o de alguna manera la necesidad mundial ha hecho que también haya una crisis para la intención de compra. Mire, el asunto con esto es que lo que usted compraba en enero, en caso de ventiladores mecánicos, usted lo compraba entre $9,500 y $15,000, según el modelo. Actualmente esos mismos ventiladores no lo encuentra usted por menos de $37,500, $45,000. A esto usted le suma, evidentemente, la devaluación del peso ante el dólar, la especulación de los proveedores que existen, hay gente que no tiene escrúpulos. Y efectivamente las clínicas privadas, aunque ustedes la vean con actividad médica, que están llenos de pacientes COVID, no quiere decir que esté económicamente bien. Aquí van a haber muchas clínicas privadas que van a quebrar,
porque la atención COVID, aunque tenga la cobertura por ley, por las ARS, no necesariamente es suficiente para cubrir los costos de esa atención. Doctor Héctor Sánchez, sí, continúe, por favor. Sí, la atención de un paciente COVID es cerca de un 75% más cara que la de un paciente no COVID. Y recuerden siempre que lo que se cubre por parte de las ARS no necesariamente es rentable para la empresa, para el hospital. Eso es muy importante, que le estén cubriendo a los pacientes que lo están haciendo muy bien, pero no necesariamente quiere decir que el hospital esté siendo rentable. Es bueno que ustedes sepan que lo que están haciendo las clínicas privadas del país es altruismo. Esto no es rentable, esto es altruismo. Eso tiene que quedar muy claro. Doctor, luego de meses en medio de la pandemia, aparece una sorpresiva y sorprendente revelación de la Organización Mundial de la Salud, y es que el coronavirus podría transmitirse por el aire. Ese es un tema de debate hoy en día. ¿Qué significa eso y por qué, reitero, de manera sorprendente y sorpresiva aparece ese argumento luego de tantos meses? Mire, se sabe ya y se creía que solamente el virus podía viajar no más de 2,5 metros. Y siempre uno se comportó y creyó que la situación era así, pero como es una situación, un virus nuevo, una enfermedad nueva, se sigue estudiando su comportamiento, se sigue estudiando por qué razón se ha multiplicado la virulencia del virus. Y esta nueva teoría, esta nueva hipótesis, que sale, explica la situación de que se ha tornado más agresivo y más rápido el progreso de la contaminación. Y la única forma de que un virus sea tan agresivo como lo ha demostrado ser es que se transmita por el aire. Es decir, que eso tiene mucho sentido. Doctor, hace un momento Nelson Rodríguez planteó cómo está trabajando el sector público. Ahora nosotros quisiéramos preguntar, como una institución de alta medicina, si hay alguna recomendación que ustedes tuvieran para las autoridades que prontamente a partir del 16 de agosto estarán tomando el poder y enfocando el manejo de la salud pública. Mire, nuestras recomendaciones, básicamente cualquier opinión al respecto de parte del sector privado, que hablando por el HOMS, por mi persona, y entiendo que también los colegas de clínicas privadas, sí. La medicina pública y privada ahora más que nunca tienen que funcionar como uno. Nosotros como HOMS, el sector privado, siempre hemos estado a disposición del gobierno, del Estado, del sector público, porque esto es una lucha que solamente juntos la vamos a poder ganar. En este sentido, a las nuevas autoridades, a las que están, siempre han sabido que han contado con nosotros como Hospital Metropolitano de Santiago, y que el trabajo que se va a hacer de aquí en adelante cuentan igualmente con nosotros. Y hay que trabajar pensando en el país. Esto es el tema prioritario que tiene que estar en cualquier agenda política ahora mismo. Doctor, hay una expresión que hasta suena bonito, de que el coronavirus llegó para quedarse y que debemos aprender a convivir con él. ¿No estaría de más, al final, una exhortación suya, aunque ya en el transcurso de esta conversación ha orillado el tema, una exhortación a la población, porque tal parece que es donde hay que insistir en crear conciencia en este momento? Sí, mire, la interacción humana, la forma de nosotros relacionarnos el uno con nosotros, cambió para siempre, no cambió ahora por el coronavirus. Y en lo que aparece una vacuna, van a aparecer varias vacunas de aquí a que aparezca una que efectivamente sea buena y segura. Para ser buena tiene que dar protección y dar protección en el tiempo, o sea, durar. Y para eso falta aproximadamente 1 año. Lo que quiere decir es que a la población, nuestro mensaje, de manera sana y de manera de consejo, es que
no relaje la medida de distanciamiento social y que se protejan a ellos mismos y a sus familiares. Y la otra reflexión importante que tiene que salir de esta calamidad, de esta crisis, es que el motor del sistema salud, el rubro salud, tiene que ser muy bien redefinido. Tiene que salir una reflexión muy importante, muy seria y muy sana de lo que es el sector salud. Porque como está la cosa, vuelvo y le digo, muchas clínicas privadas van a cerrar sus puertas para siempre. Wow. Agradecemos al doctor Héctor Sánchez Navarro, subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago, por este tiempo. Deseamos el mejor espíritu para todos ustedes como cuerpo médico, que sabemos están dando el todo por el todo. Gracias por advertir, gracias por entregarse, gracias por toda la prestancia que han tenido para que la medicina tenga una representación de alto nivel en un momento tan difícil. Así que éxito en lo que cabe, en medio de un difícil momento, repito. Gracias, doctor. Le agradezco. A sus órdenes. Buenos días. Vamos a una pausa comercial.